Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con la industria de la construcción. Están con nosotros dos buenos amigos, José Antonio Velázquez, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, Casalco. Bienvenido. Gracias, Luis. Gracias también a Randall y a todos los televidentes. Y por supuesto también está Randall Fonseca, gerente de Playzen. Ellos son los ganadores del concurso de buenas prácticas. Esto es muy interesante porque lo que vamos a enfocar justamente es las buenas prácticas y los avances en la industria de la construcción. Randall, bienvenido. Muy buenas noches, Luis, y muy buenas noches a los amigos televidentes que nos acompañan hoy. Listo. Vamos a conocer de qué se trata para comenzar. ¿En qué consiste el concurso de buenas prácticas? Vamos a ver, la Cámara Salvadoreña de la Construcción realizó recientemente el certamen Buenas Prácticas 2016, con el objetivo de fortalecer el código de ética de la industria de la construcción y incentivar de esa manera la revitalización y la realización de estas buenas prácticas en la industria de la construcción, que es una de las industrias más importantes que genera empleo y desarrollo en nuestro país. En ese sentido, José Antonio, ¿en qué consiste este certamen y desde cuándo se realiza? Bueno, quizás, Luis, empezar a contarles a todos que la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción inició hace 7 años con el lanzamiento de un código de ética para la industria, el cual, dicho sea de paso, fue el primero de todas las cámaras de construcción a nivel de Latinoamérica. Esto es importante y que ha sido digno de imitar y de hecho se ha ido haciendo. En ese sentido y como parte de la ética que todas las empresas tienen que tener, nosotros creemos que se debe de reforzar muchísimo la parte de la responsabilidad social empresarial, o RSE como se le conoce en resumen. Dentro de la responsabilidad social empresarial, lo cual no se debe de confundir con un altruismo, porque son cosas muy diferentes, nosotros tenemos durante el año 2 tipos de concursos. El primero, que es el que ha ganado pues precisamente Playzen El Salvador con su buena práctica llamado Club Experto Playzen, y en el cual participaron en esta oportunidad 6 empresas con 15 prácticas en total. Tenemos nosotros 6 años de venir realizando este concurso y la idea es que las empresas agremiadas a Casalco, en este caso muchos se puedan preguntar ¿por qué 6 empresas y por qué 15 prácticas? Porque muchas veces las empresas no tienen una sola práctica buena de responsabilidad social empresarial, sino que tienen varias. Y eso es lo que nosotros queremos motivar. Entre estas 6 empresas y estas 15 prácticas, este es un concurso que se somete a la votación de toda la gente, no es algo que se vota dentro de Casalco. Publicamos las buenas prácticas en nuestra página web y se le da acceso a la gente para que pueda entrar, conocer las buenas prácticas y emitir su voto a través de la página web con algunos filtros que nosotros tenemos para asegurarnos pues que se ha hecho a cabalidad, y de eso resulta un ganador que en este año fue Playzen El Salvador. ¿Por qué hacemos esto? Yo creo que eso es importante que la gente conozca. Como tú lo mencionaste antes, Luis, la industria de la construcción es una de las industrias más importantes de la economía. En realidad la industria de la construcción es la cara visible de la economía de un país. Muchas otras cosas se mueven, pero no se ven tan claramente como una construcción. Rápidamente nos damos cuenta si hay un paso a desnivel construyéndose, un edificio, una presa hidroeléctrica, etc. Pero dentro de este rubro, que es un alto generador de empleos, ahorita tenemos registrados formalmente alrededor de 25,000 empleos, según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y hay muchos más que tal vez no están registrados, pero por lo menos de las empresas agremiadas a Casalco podemos decir que están todas ahí. Cada uno de estos empleos directos que están registrados genera al menos 3 empleos indirectos, o sea que es un factor multiplicador muy grande. Sí, porque cuando hay una construcción se beneficia, además del empleado, me imagino que también tiene que ver con los transportistas, correcto, con la gente que incluso le vende la comida, sí, a los las famosas vivanderas, exacto, la gente que llega alrededor de los proyectos a realizar sus ventas, que le suplen materiales, etcétera. Y a eso le pudiéramos sumar que por cada dólar invertido en la industria de la construcción, el factor multiplicador hacia la economía es de 1.9. O sea, poniéndolo bien sencillo, por cada dólar que yo invierto en la construcción, afuera
se traduce en $2. Entonces es un alto multiplicador de los factores económicos y generador de empleo. Pero dentro de estos empleos nosotros nos preocupamos como Casalco y en este caso Playcem El Salvador de generar buenas prácticas de responsabilidad social empresarial para bienestar de sus empleados y al final se traduce en bienestar para todos los salvadoreños. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que se evalúan dentro del concurso? Bueno, primero las empresas que participan tienen que cumplir ciertos requisitos con la Cámara, con las instituciones gubernamentales, financieras, etcétera. Entonces se hace un estudio para que la empresa que vaya a ganar, pues primero sea una empresa que sea cabal, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Y que pueda cumplir con todo esto. Pero adicional a eso, las buenas prácticas, como decía antes, como es una votación que se abre al público, en realidad uno entra a la página web, ve la buena práctica y evalúa para ver cuál de ellas es la que a uno le parece que más está llegando a ser una, valga la redundancia, una buena práctica que sea digna de imitar. ¿Y por qué? Porque nosotros como empresarios, y la empresa privada tiene eso mucho y la industria de la construcción no es la excepción, decimos, yo no quiero que mi mano izquierda sepa lo que hace mi mano derecha. Yo voy a hacer algo bueno por mis empleados, voy a tener programas de responsabilidad social empresarial, pero a mí no me interesa que la gente sepa lo que estoy haciendo. Y nosotros le hemos dado vuelta a eso y decimos, queremos que la gente sepa lo que están haciendo. Claro. Por una razón, si usted no dice lo bueno que está haciendo, los demás se van a encargar de decir lo malo que usted no está haciendo. Y no lo hacemos para que digan, para ganarnos, digamos, esos loores o que estén diciendo, qué bárbaros, qué increíble lo que hacen. Lo hacemos para que la gente diga, esa es una buena práctica que yo quiero imitar. Idealmente que le imiten otras empresas constructoras y que le imiten otras empresas dentro de cualquier otra industria, para que al final los beneficiados, decía antes, sea el pueblo, sea el país y que nosotros tengamos mejores condiciones para nuestros empleados. Y en este caso, que ustedes van a ver la buena práctica cuando le explique Randall y yo le puedo abonar en eso, que están preparando y capacitando en realidad maestros de obra y obreros de la construcción para que ellos se puedan desempeñar mejor y le den una mejor calidad de vida a sus familias. Además esto tiene un factor ejemplificante, ¿no? Es decir, se vuelven modelos a seguir. Totalmente. Y esa es la idea. La idea no es que la gente solo vea la buena práctica y diga, mira qué bonito lo que hacen ellos. Pudiéramos hablar de otras buenas prácticas que se han desarrollado en el transcurso de los años, pero sí creería yo que debería de ser un ejemplo para que digan, qué bonita esa buena práctica y yo en mi empresa la voy a aplicar e inclusive la voy a mejorar y voy a hacer otras 3 o 4 mejores, porque de esa forma vamos logrando ese factor multiplicador que nos beneficia a todos. José Antonio y Randall, tenemos una nota que ha preparado el equipo, donde vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver en qué consiste el Club Experto Playcem. Veamos la nota. Playcem, una empresa que se dedica a la producción de fibra cemento, oficializó su inversión de $5.5 millones en la ampliación de su planta en El Salvador, para incorporar tecnología de última generación en sus procesos productivos y con ello convertirse en una compañía más competitiva. Nuestro grupo es pionero en esta tecnología y únicos en Latinoamérica de integrar robots, sistemas robotizados a las plantas. En El Salvador sería la primera planta con esta máquina robot. Exactamente, El Salvador sería la primera planta con posibilidades de seguir ampliándola debido al crecimiento de mercados que estamos esperando. El gerente corporativo de la empresa Playcem fue categórico al afirmar que les motivó a incrementar sus inversiones en el país. El país nos genera la confianza para seguir invirtiendo y seguir creciendo en el mercado centroamericano desde Salvador. Salvador exporta el 70% de sus ventas. Y en ese sentido el mercado nacional más el mercado de exportación nos da la confianza para invertir en el país. El vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la inversión, Óscar Ortiz, destacó que gracias a la confianza que ha generado el gobierno para que las empresas tanto locales como extranjeras puedan expandir sus operaciones, las proyecciones de crecimiento económico se prevén favorables e incluso con posibilidades de superar las expectativas. Solo en el primer semestre hemos cerrado con 445 millones de inversión extranjera directa y todavía nos falta 6 meses de cierre y tenemos proyectos importantísimos. Hay un incremento en relación a todos los indicadores económicos en bienes de capital. Eso quiere decir que la inversión
que se está haciendo para poder traer bienes de capital tienen que ver con este tipo de tecnología, tienen que ver con la industria químico-farmacéutica, tienen que ver con todo lo que se está haciendo incluso en la industria de la construcción. Este anuncio de inversión de Playzen se da a pocos días de que la CEPAL informara que El Salvador es uno de los 3 países de América Latina que ha logrado un importante crecimiento en la inversión extranjera directa. AES también concretó esta semana una inversión de $4 millones en la creación de una planta de energía solar, lo que permite al gobierno mantener un panorama alentador respecto al crecimiento de la economía nacional. Bueno, ahí tenemos la inversión que está haciendo Playzen en El Salvador. Ahora, ¿por qué, quisiera que me reiteraras eso, Randall, lo que se veía en la nota, ¿por qué hacer esta inversión de este nivel en El Salvador? Mira, la empresa tiene más de 50 años en el mercado nacional y año con año nos hemos tenido que reinventar, ¿verdad?, para poder hacerle frente a las situaciones macroeconómicas que vive el país, ¿verdad? A raíz de esto y fieles a nuestra convicción de que las empresas siguen creciendo, o sea que siempre hay que buscar las oportunidades en los diferentes mercados, nace la propuesta de robotizar la planta. Esto nace a raíz de que los mercados cada vez más son más tecnológicos, la tecnología está ganando punta, y no solo es en computadoras o en teléfonos, sino también es en la parte industrial, ¿verdad? Podemos ver en la nota anterior ya robots funcionando o interactuando con el fibrocemento, el cual nos ayuda a poder mejorar nuestro proceso productivo, ¿verdad? La empresa, pues el año pasado, como bien nos decía la nota, invertimos $5.5 millones en El Salvador, son 11 robots los que están en este momento trabajando en la planta, y la misma cantidad de robots tiene la planta hermana en Costa Rica. La inversión fue un poco mayor, fue de $6.5 millones en Costa Rica. Listo, ahora, ¿en qué consiste este Club Experto Playzen? Entiendo que esto viene funcionando desde junio de 2014 y es un programa único en la región. Sí, así es, Luis. Hace 2 años, prácticamente en este mes de junio se está cumpliendo 2 años, donde Playzen, como bien te lo decía, estamos reinventándonos año con año, ¿verdad?, para buscar las oportunidades en el mercado, y vemos una necesidad por parte de los albañiles, maestros de obra, especialmente en lo que es la instalación y la aplicación de nuestros productos de fibrocemento, que más que todo nosotros trabajamos en el sector de la construcción liviana, ¿verdad? En ese momento nos dimos cuenta de que había muchas personas que se trasladaban los conocimientos de una persona a otra, pero eran muy empíricos, no había una capacitación, no había un ente que los regulara, que les estuviera dando capacitaciones constantes. Entonces nace la idea de hacer el Club Experto Playzen. Este club va direccionado a maestros de obras, albañiles, a toda esta gente que día a día salen las mañanas a trabajar en la construcción y que necesitan un apoyo por parte de las empresas, no solo las que aportan el material, sino también en el conocimiento de la instalación o la aplicación en general. Entonces hace 2 años empezamos con este club, con el apoyo de nuestros distribuidores, con el apoyo también de empresas constructoras que a nosotros servimos también. Salimos a la calle a recolectar a toda esa gente que tenía ansias de aprender y empezamos el club. Hoy en día es un proyecto 100% ganador. Hay más de 1.400 maestros de obra inscritos. Llevamos a la fecha 271 maestros de obras totalmente capacitados en lo que es la construcción liviana, ¿verdad? Sobre todo en fibrocemento, que es a lo que nos dirigimos. Entiendo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cuando a un edificio se le hacen todos los interiores, exactamente, divisiones, salones. Exactamente. Nuestros productos son muy bondadosos, o sea, son trabajables igual que la madera. Nosotros actualmente trabajamos 15 marcas, trabajamos lo que es el Fibrolit, el Playstone, el Plyro para juntas invisibles, el entrepiso para cuando la gente quiere hacer segundos niveles, y también tenemos pues nuestra lámina ondulada Eureka, ¿verdad?
Entonces, nosotros vivimos, como te comenté hace 2 años, vimos la necesidad y empezamos a trabajar con la gente, ¿verdad? Hemos tenido un muy bien recibido por parte de los maestros de obra el hecho de que haya una empresa responsable que quiera capacitarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esto? Es que todas estas personas que día a día salen a trabajar, ya sea en una empresa formal o que tienen algunos trabajos informales, ¿verdad? Que quieren hacer una división en una casa o que quieren ampliar, pues tengan la opción de que con fibrocemento se puede hacer más rápido. Las personas no tienen que salir de sus casas, a diferencia de la construcción tradicional, ¿verdad? Entonces, nos dimos a la tarea de capacitar a la gente. Entonces, tenemos 2 años de trabajar con este proyecto y en estos 2 años, bueno, anualmente invertimos $250,000 en la región. Prácticamente con estos $250,000 estamos trabajando con 5,000 maestros de obras en los diferentes países: Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y ha sido un proyecto que poco a poco pues ha venido creciendo y ha sido ganador. O sea, desde el inicio fue muy bien planteado, muy bien dirigido, y a la fecha pues nos está dando los réditos, digamos, que nosotros buscábamos al inicio, que era que la gente que día a día trabaja y trabaja bastante duro en la construcción, pues sepa trabajar nuestro material. Claro, y esto los califica, ¿no? Me imagino que cuando alguien necesita contratar a un maestro de obra, a un albañil, no es lo mismo que llegue alguien a que llegue alguien con un certificado de que es parte del club Playzen. Sí, así es parte de los beneficios que por añadidura vienen, ¿verdad? El hecho de que Playzen esté detrás de ellos significa que tienen un respaldo de la empresa. Parte de lo que te iba a comentar era de que Playzen no es solo que capacita y los lanza al mundo a que ellos busquen oportunidades, sino que cuando las encuentran, si tienen dudas, preguntas, pueden llamar a la empresa. Tenemos un equipo, un departamento dedicado solo para ellos cuando ellos tienen dudas de lo que es la parte estructural. Muchas veces en la construcción informal las personas hacen reparaciones en la casa o ampliaciones en la casa, y muchas veces las personas que lo hacen no tienen los conocimientos básicos para poder hacer una ampliación, y muchas veces pues se dan, Dios no quiera, accidentes graves por una mala aplicación o por una mala instalación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos asegurando nosotros bajo el Club Experto Playzen? De que la gente conozca y tenga un apoyo o un respaldo de la empresa en todos estos casos. Listo. El Código de Ética de la Industria de la Construcción, ya lo mencionabas, José Antonio, que fue firmado, bueno, fue implementado hace ya algunos años. Tenemos un audio de una opinión que nos dio el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, donde justamente destaca la implementación que ha hecho Casalco de su Código de Ética. Veamos. Hoy en día se ha construido una nueva calidad de relación. Hicimos un nuevo rayado de la cancha, establecimos una política de ética, transparencia y anticorrupción en el Ministerio de Obras Públicas, al tiempo que la industria de la construcción aprobaba su código de ética, y juntos hemos trabajado los observatorios ciudadanos para asegurar la transparencia en la obra pública, porque el Ministerio de Obras Públicas administra la canasta más multimillonaria de contratos, dineros que no son ni del sector privado ni son del MOP, dineros que son de los ciudadanos, y que por consiguiente ambos tenemos que rendirle cuentas, y ambos hemos hecho un esfuerzo. Juntos estamos elevando el estándar de calidad de nuestra infraestructura, el estándar de calidad de nuestras carreteras, aportándole al país calidad de proceso y calidad de productos.
Vamos a ver, José Antonio, ¿qué le ha aportado a la industria de la construcción este código de ética? Bueno, la verdad es que muy buena nota la que sacaron. Compartimos mucho con el ministro de Obras Públicas en ese tema. El código de ética empezó como una idea pues, de Casalco, de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, precisamente para, como decía el ministro, elevar el estándar de la construcción y de las relaciones que existen y que deben de existir entre el sector público y privado. ¿Por qué? Porque en estos temas en particular, aunque a mí me gustaría separar y comentarles de que no toda la inversión en construcción se deriva de la obra pública. Claro, hay mucha de esta que se hace en obra privada y, por ejemplo, en el tema de Plycem, mucha del producto de ellos que se usa también en obra privada. Pero volviendo al punto que estábamos hablando, que es la obra pública, nosotros empezamos ya hace varios años a ver cómo levantábamos ese estándar y cómo posicionábamos en realidad la industria de la construcción para que no sea vista únicamente como una industria que causa daños no sé, se habla de que causamos daños al medio ambiente, que esto, que el otro, pero en realidad todas las industrias tienen sus pros, sus cons, pero nosotros tenemos que enfocarnos en resaltar qué es lo bueno que nosotros podemos hacer. En ese sentido es que empezamos con el tema del código de ética, y el código de ética en realidad tiene varios principios, los cuales van enfocados a transparentar las relaciones, particularmente en los trabajos que se relacionan entre la empresa privada y los entes públicos usando dineros públicos, como bien mencionaba el ministro, y que al final del día quien tiene que salir beneficiado de todo esto es el país, es El Salvador. Somos todos los salvadoreños los que estamos en eso. Hay contratos millonarios, sí es cierto, y ojalá que hayan más. ¿Por qué? Porque eso va a venir inclusive a incentivar más la economía, a generar más empleo. En ese sentido nos hemos entendido muy bien siempre con el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro Gerson Martínez, a quien respetamos mucho, pues compartimos esta visión en los temas de transparencia, de anticorrupción, de ética, de cómo se manejan las cosas, porque la ética, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, es algo que no se puede imponer. Eso es algo que yo voluntariamente decido si lo hago o no lo hago. Tiene que ser una cultura. Es una cultura que va progresando poco a poco y que nosotros en Casalco estamos enfocados, y sí podemos decir que las empresas que están agremiadas a Casalco trabajamos constantemente en eso. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría consultarles algunas opiniones, por ejemplo, en torno al trabajo que está haciendo el gobierno y a cómo todo esto de la ética, todo esto de la responsabilidad social le aporta al desarrollo económico del país. ¿Le parece? Listo, una pausa, ya venimos con más. Estamos conversando con nuestros buenos amigos de Casalco y de Plycem sobre las buenas prácticas. Ya venimos. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Gracias por continuar en sintonía de Gen TV Opiniones. Seguimos conversando con José Antonio Velázquez, director ejecutivo de Casalco, y Randall Fonseca, gerente de Plycem. Vamos a ver, tengo por acá en mi guía, vamos a ver cómo valoran ustedes como empresa, como Plycem, que exista un código de ética de la industria, de la construcción, y cómo esto le contribuye, bueno, en este caso al negocio de ustedes, pero además a la industria como tal. Pues mira, nosotros, a Plycem, al pertenecer a un consorcio mexicano, el cual pues cotiza en la bolsa mexicana, nosotros internamente ya nosotros tenemos un código de ética por el cual nosotros nos regimos, y obviamente pues viene ya desde hace muchos años atrás, y año con año pues se van haciendo las modificaciones necesarias, pero al final del día ir actualizando, pero al final del día pues es un código de ética que Plycem o las empresas del grupo se rige. Vemos con muy buenos ojos que también las gremiales a las cuales nosotros pertenecemos también pues tengan su código de ética, que nos lo compartan, y prácticamente pues
ambos códigos prácticamente casi que dicen lo mismo, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. ¿Esto en qué nos beneficia? En que para Plaizen el mantenerse por más de 50 años en un mercado dice mucho, dice de cuáles son las reglas por cuales nos regimos a lo largo de todos estos más de 50 años y nos hemos mantenido en el mercado gracias a eso, ¿verdad? Listo. Ahora, como Casalco, y bueno, todos sabemos que es una gremial con una gran trayectoria y referente de la industria de la construcción, ¿qué otras iniciativas están desarrollando para dinamizar el sector de la construcción? Bueno, como iniciativas, digamos, para dinamizar el sector, para generar más trabajo, para generar más trabajos, nosotros estamos muy enfocados y tratando de trabajar de la mano con el gobierno para poder, primero, ver cómo sobrepasamos todos aquellos obstáculos que tienen que ver con la parte tramitológica, aunque a mí aquí me gusta tal vez mencionar algo que dice el mismo ministro Gerson Martínez, dice que esto no se debería llamar tramitología porque no es una ciencia, se debería llamar tramititis porque es una enfermedad. Es un problema al final. Yo lo tomo de palabras de él. Sí. Y en realidad, si nosotros logramos sobrepasar, y ahí es donde nosotros estamos enfocados trabajando con el gobierno central, con las municipalidades, con todos los que tienen que ver con los temas de los trámites, en ver cómo nosotros podemos sobrepasar esos obstáculos y poder en realidad tener trámites que fluyan ágilmente. En ese sentido, nosotros en el año 2013 logramos que se aprobara por unanimidad en la Asamblea Legislativa una ley especial de agilización de trámites para la construcción, la cual pues desafortunadamente no hemos logrado operativizar en la forma que se debería de. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir enfocados en ver cómo generamos más inversión. Yo comentaba fuera de cámaras, el año pasado nosotros hablábamos de una matriz de proyectos de alrededor de 1.500 millones de dólares en inversión privada. Este año pudiéramos hablar de que pudiéramos estar ejecutando alrededor de 700 millones de dólares en inversión privada, que vendría a beneficiar ¿qué o a quiénes? ¿Beneficia a la empresa privada? Sí, ¿por qué no? Pero también beneficia al país porque dinamiza la economía, beneficia al país porque genera empleo y al final programas, por ejemplo, como el de responsabilidad social empresarial que estamos hablando ahorita y el Club Experto Plaizen que condiciona ahorita 1.500 empleados que ellos tienen. Y Randall en realidad fue un poquito conservador porque habló de 1.500 empleados que ellos han capacitado, eso es a nivel nacional, 5.000 a nivel centroamericano porque ellos están a nivel centroamericano. Pero con esta dinamización de la economía a través de tener trámites más ágiles, que ya les voy a explicar de qué se tratarían, le podemos generar mucho más empleo a estos 1.500 o inclusive a más, y que ellos como Plaizen estuvieran enfocados en decir, este Club Experto Plaizen hagámoslo más grande, necesitamos más trabajadores. ¿Cuántos trabajos pudiéramos nosotros generar con esas inversiones que estamos hablando? Por lo menos 25.000 formales más. Y si le ponemos 3 adicionales informales por cada uno, estamos hablando de 100.000 empleos. Es algo que vale la pena, que es considerable. ¿De qué se trataría eso? Nosotros creemos y estamos convencidos, porque en otros países de la región centroamericana se lleva a cabo, que nosotros podemos reducir los trámites de alrededor de 880 días, que es lo que nos lleva a nosotros ahorita a veces un proyecto desde que lo conceptualizamos, iniciamos los trámites y lo tenemos ejecutando, a reducirlo a 180 días, que son 6 meses, que es un tiempo razonable. Y eso se lleva a cabo en otros países de la región centroamericana y en otros países del mundo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí se puede, con la voluntad, lógicamente, pues de nosotros los privados y del sector público y de las municipalidades que nos tienen que apoyar en eso. Justo tenemos otra opinión del ministro Gerson Martínez, que se refiere justamente a esa relación, a cómo es la nueva relación que se ha establecido con el actual gobierno, y también quiero pedirte una valoración sobre el trabajo que se está haciendo en conjunto con el gobierno. Veamos la opinión que tiene el ministro Gerson Martínez. Por años la industria de la construcción en América Latina fue utilizada como una especie de bolsa para financiar inclusive campañas políticas de partidos, y ha sido objeto de muchos actos de corrupción
de saqueo de los países. El Ministerio de Obras Públicas en El Salvador no ha sido la excepción. En el 2009 el ministerio estaba atrapado en una jungla de juicios, de litigios, casi todos perdidos, cuya deuda para los ciudadanos era de más de 39 millones de dólares. 39.6 millones de dólares eran las condenas en contra del Ministerio de Obras Públicas por actos ilícitos. Cuando nosotros llegamos, decidimos hacer un nuevo rayado de la cancha, reconociendo el papel necesario que tiene el sector privado y el papel indispensable que juega el Estado, pero entendiendo que juntos tenemos que prestar un servicio al país. Eso hicimos, partiendo del principio, del supuesto de que un proyecto de desarrollo de país con justicia social será siempre un gran emprendimiento público, privado y comunitario, público, privado y ciudadano, pero soportado, sustentado en los intereses del país, en los intereses de la sociedad y principalmente en los intereses de las familias más pobres. José Antonio, ¿cómo ves esta valoración? Bueno, la verdad es que respetamos definitivamente las opiniones del ministro. La industria de la construcción a nivel mundial en realidad muchas veces ha sido vista como una industria que se presta a cualquier tipo de malos manejos, de corrupciones, etcétera. Y es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar y nos tenemos que enfocar en salir de esa percepción, porque en realidad somos una industria limpia y que estamos día a día preocupándonos por salir de todos esos señalamientos que se han dado. Creemos que con la actual relación que nosotros tenemos podemos lograrlo a través de la aplicación de un código de ética y demostrando que nosotros podemos tener programas como empresas responsables, como de lo que estamos hablando ahorita. También podemos demostrar que la industria de la construcción pues no es del todo una industria que es utilizada para todo este tipo de manejo, pero además nosotros en El Salvador particularmente como Casalco nos hemos enfocado en ver cómo salimos de esa parte. Y tal vez es digno aquí de reconocer que en los últimos años nosotros antes veíamos que muchos de los contratos se realizaban por empresas extranjeras. Y nada en contra de que una empresa extranjera realice contratos en nuestro país, al contrario, si no nosotros no firmáramos tratados de libre comercio con otros países que son los que incentivan y benefician para que vengan empresas de afuera y que nosotros también podamos salir. Pero sí hemos venido fortaleciendo, hemos venido agarrando músculo como empresas nacionales y ahorita si ustedes se fijan la mayoría de obras, las últimas que se están realizando, ya no son hechas necesariamente por empresas extranjeras. Ahorita tenemos 2 pasos a desnivel, por ejemplo, el recién terminado de Naciones Unidas, que fue hecho por una empresa orgullosamente nacional y agremiada Casalco, la que se está haciendo actualmente también del paso a desnivel del Redondel Maferrer. Allá en Naciones Unidas fue Econ, ¿verdad? Fue Econ, correcto. ¿Y ahora que es una empresa pues nacional, orgullosamente, y el que está haciendo el Redondel Maferrer también es DISA, que son empresas que han venido en el transcurso del tiempo trabajando, agarrando fuerza y trabajando con ética, honesta y honradamente. Y además pudiéramos también poner como ejemplo el actual caso de la central hidroeléctrica del Chaparral, la cual se ha retomado la obra y también CEL tuvo a bien poder dividir los contratos de forma tal que sean empresas nacionales que lo pueden tomar. Se dividió en 30 diferentes contratos. Esto obviamente requiere de una buena administración, de una buena logística, pero lo que se logra es que son empresas nacionales las que están realizando los trabajos y eso ¿a quién beneficia? De nuevo, a nosotros, a todos los empleados salvadoreños, a toda la gente y además que el dinero se queda también en nuestro país y da oportunidades para poder seguir teniendo programas de responsabilidad social empresarial y generando trabajo y consumo también para empresas como Plaisem, que orgullosamente también ellos, a pesar de que vienen de un grupo extranjero, como bien lo mencionaba Randall, pero están fabricando y están produciendo en El Salvador y usando mano de obra salvadoreña. No, pero además el aporte que se da con la calificación, en este caso, de la mano de obra, ¿no? Así es, o sea, como bien lo dice el ingeniero Velázquez, sin importar, digamos, que Plaisem sea parte de un grupo consorcio mexicano,
la empresa está o trabaja en el país. Somos más de 200 empleados a los que estamos dando trabajo directo y más de 350 empleos indirectos que se generan en la empresa. Entonces, al final la empresa siempre aporta al país, ¿verdad? Su granito de arena, y estamos siempre, como al inicio de la conversación, estamos innovando. Siempre tenemos 50 años y no son por casualidad. O sea, nosotros innovamos año con año. Tener 50 años hay que mantenerse activo, renovándonos, reinventándonos para poder mantenernos, ¿verdad? Y esto nos ha dado ese reinvento que nos ha dado hace 2 años, fue con esta buena práctica de responsabilidad social, de que es el Club Experto Pricing. Pero el hecho de nosotros ir al mercado, traer a estos 1.400 solo en El Salvador y empezar todo un proceso de capacitación, eso no solo beneficia a la empresa como tal, sino beneficia a la persona que recibe la capacitación, beneficia a la persona que contrata a ese obrero. Bueno, a sus familias. A las familias en general. Por supuesto. Entonces, es parte, el proyecto como tal es un proyecto íntegro donde varios sectores de la población se ven beneficiados, ¿verdad? No, definitivamente que es una práctica, como decíamos al principio, que sería genial que lo implementaran otras empresas también, siguieran ese ejemplo en otras industrias. Y complementarlo inclusive con otras buenas prácticas. Hay buenas prácticas que van enfocadas a los temas de salud. Hay muchas empresas que, por ejemplo, aportan mucho a la parte de la salud directamente en las unidades de salud, de las cercanías de los proyectos, a proyectos educativos de escuelas, que es en realidad parte de lo que PLAICEM está haciendo. PLAICEM lo está haciendo ya para adultos, PLAICEM lo está haciendo ya para obreros, para calificarlos, para tener maestros de obra preparados, calificados. Pero esto perfectamente con programas de responsabilidad social empresarial lo podemos empezar desde que están los niños pequeños, ayudando en las escuelas, para que tengan una mejor calidad educativa, para que tengan mejores lugares, mejores locales, etcétera. Entonces esos son los temas que nosotros debemos de enfocarnos en ver cómo potenciamos para beneficio. Listo, vamos a hacer otra pequeña pausa y continuamos 2 minutos para importantes mensajes. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando sobre la industria de la construcción y las acciones de responsabilidad social. Ahora, ¿cómo se vislumbra, José Antonio, cómo se vislumbra el futuro inmediato en la industria de la construcción? El año pasado el país creció un 2.5%. Entiendo que la industria de la construcción no ha estado muy bien, que digamos, en sus números, pero ¿cómo vislumbran el futuro próximo? Bueno, quizás empezar contándoles que la industria de la construcción en realidad ha venido desde el 2008, 2009, pasando por sus peores años de crisis. En realidad fue una crisis que se empezó a generar y se intensificó por allá por el 2009, finales del 2008, y no la habíamos logrado superar en realidad. Te comentaba también fuera de cámara, pero es interesante que también todos los televidentes lo sepan, que nosotros en el año 2014 quizás fue uno de los peores años, fue donde mayor decrecimiento llegamos a tocar fondo ahí a mediados del año 2015, del año pasado, cuando llegamos a tener un decrecimiento de 10.5%, ¿verdad? Entonces ya no podíamos decir que la industria de la construcción no crecía, sino que había decrecido considerablemente. Eso pues, gracias a Dios y a varias obras que se vinieron desarrollando y algunos proyectos privados también, llegó a cerrar el año con un 0.6%. Entonces, no tenemos un crecimiento todavía, pero sí recuperamos alrededor de 11 puntos porcentuales. A mí me llamó la atención que cuando hablamos con el presidente del Banco Central de Reserva en este foro, justamente en los días en que se estaba viendo el comportamiento del año, de 2015, y había un dato importante, que era que había crecido, creo que en un 20 y algo por ciento, 21, 22, si no me equivoco, los bienes de capital, es decir, que al parecer la industria de la construcción se estaba preparando para algo. Sí, ¿y a qué se debe eso? Pues en realidad, ¿y cómo se miden todos estos factores? Esto se mide
a través de los empleos generados, información del Seguro Social, a través del consumo de cemento, datos de consumo de cemento. Cruzamos información con el Banco Central de Reserva, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Obras Públicas, etc. Entonces nosotros en realidad, volviendo al punto de tu pregunta, yo creo que estas son noticias pues esperanzadoras para todos, para empresas como Plaisem, que son agremiadas nuestros, para todo el país, para El Salvador, y es que la industria de la construcción en realidad sí, nosotros creemos que este va a ser un año en cual en realidad vamos a empezar a tener ya crecimiento, a crecer un 2.5, un 3%, va a depender. ¿De qué depende? Primero, cuantifiquemos la inversión pública. La inversión pública, según los planes de inversión que fueron presentadas a nosotros por varias instituciones públicas, porque es importante también hacer notar, Luis y Randall y a todos los televidentes, que la inversión pública no solo viene del Ministerio de Obras Públicas como se conoce, la inversión pública viene del FOVIAL, que no es lo mismo, del FIDL, del Ministerio de Salud, del MOP, de la CEL, de la CEPA, Educación, de ANDA, del Ministerio de Educación. Entonces todo esto en un conglomerado, y según información que nosotros recibimos y presentamos recientemente a nuestros agremiados, pudiera ascender a 652 millones de inversión pública que pues, se pudieran generar en todos estos rubros. Adicional a eso, si nosotros vemos la parte de cooperación internacional que viene, recordémonos que tenemos un Fomilenio, que también me gustaría aclarar que no es que no se esté trabajando en el Fomilenio. Lo que pasa es que han estado en la parte organizativa, claro, de preparación de documentos, etcétera, pero el Fomilenio también viene a agregar también una buena parte de inversión que viene al país directamente. Tenemos los fondos Yucatán. Eso le iba a decir, el fondo Yucatán. Los fondos Yucatán que vienen, nosotros en 2 semanas vamos a tener un evento interesante como Casalco, en la cual vamos a recibir precisamente el viceministro de Obras Públicas, del arquitecto Elio Ayala, la información de qué se trata o qué proyectos son los que vienen, pero vienen alrededor de 3 puentes. El bypass del Puerto de la Libertad, que es una obra bien grande, eso es una inversión, en realidad una donación, porque es no reembolsable del gobierno de México de alrededor de 80 millones de dólares, en la cual también se va a generar trabajo para empresas nacionales, empleo y también coparticipación pudiera ser de algunas empresas mexicanas en la parte particular de la supervisión. Y además de eso, tendríamos que nosotros venir a sumar la inversión privada. La inversión privada que viene en la generación o construcción de edificios de apartamentos, de centros comerciales, etcétera. Y eso nosotros estimamos que pudiera rondar los 700 millones de dólares, pero para eso sí, nosotros necesitamos un empujón más que viene dado por el gobierno de la República, por los gobiernos municipales, para poder en realidad agilizar los trámites. Hay buenas conversaciones ahorita también con el presidente de ANDA, con el ingeniero Marco Fortín, para ver cómo se pueden dinamizar a través de algunas inversiones que necesita el país en los temas de agua y eso poder hacer que se liberen factibilidades, que es el paso inicial sin el cual no se puede iniciar ninguna obra. Entonces, si nosotros vemos el año así y en esos términos y logramos todo lo que nosotros estamos trabajando, este va a ser un buen año para la industria de la construcción y además va a ser un buen año para el país, porque como dijimos antes, si la construcción se dinamiza, si El Salvador puede generar toda esta inversión y todo este trabajo, se dinamiza todo, se dinamiza la economía en general y hay mejores oportunidades de trabajo para todas las empresas y para toda la gente. Randall, ¿ustedes cómo están viendo el futuro inmediato? Bueno, nosotros como agremiados de Casalco, pues también tenemos la misma sensación y el mismo optimismo al crecimiento del sector construcción. Y como te lo indicaba anteriormente, Plaisem siempre está buscando las oportunidades en el mercado. O sea, si la economía está bien o está mal, nosotros siempre tenemos el norte bien trazado y es lo que nos ha permitido continuar en el mercado, obviamente con el apoyo de Casalco, que siempre son pues nuestros asesores, las personas a las que nosotros acudimos y estamos en constante apoyo para poder seguir adelante, ¿verdad? Y darle y aportar el granito de arena que todos los salvadoreños necesitan, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace falta, aparte de ese gran desafío que plantea José Antonio de la tramititis, superar la tramititis? ¿Qué desafíos se ven en estos años? Pues, aparte de lo que ya hablamos, que en realidad nosotros tenemos que ver cómo
mejoramos la ejecución en la obra pública, porque según algunos estudios que nosotros hemos venido haciendo, y también pues el gobierno los conoce, la ejecución en la obra pública ha andado entre el 60 y el 70% de lo que ha sido proyectado. Tenemos que incrementar nosotros en realidad la ejecución de la obra pública. Un buen ejemplo de eso es el Fovial. El Fovial ha llegado a ejecutar hasta el 90-95% de lo que ellos tienen en presupuesto, y eso es algo en realidad envidiable que se debería hacer. Pero yo tal vez me tomaría el atrevimiento de poder sugerir que mucho de esto también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas, y que veamos en realidad siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, y que tengamos una actitud positiva, y que las cosas no son necesariamente blancas o negras, porque si nosotros vemos las cosas de esa forma, nosotros podemos en realidad transmitir un carácter positivo, y que todos nos unamos para trabajar por el país. Y este país es nuestro y no lo queremos dejar. Queremos evitar que sigan migrando nuestros hermanos hacia el extranjero. Y por eso mucha gente se podrá preguntar, ¿y por qué esa parte de la inversión extranjera? ¿Por qué nos dan préstamos? ¿Por qué nos dan donaciones? Porque ellos nos están tratando de ayudar para que nuestra gente se quede aquí en el país, que no se sigan yendo. Y eso solo podemos lograrlo nosotros con una actitud positiva, con ver las cosas de una buena forma positiva. Me gusta mucho lo que dijo Randall ahorita de Plaisem, que dice, independiente si la economía está bien o está mal, nosotros seguimos trabajando, seguimos con esa actitud positiva, seguimos invirtiendo. Y es cierto, tiene que haber confianza para que invirtamos, pero la confianza nos la debemos de generar mutuamente y trabajar en programas de este tipo. ¿Y qué ayuda mucho a eso? Precisamente los programas de responsabilidad social empresarial. Porque no es posible que la gente siga pensando que un programa de responsabilidad social empresarial es exclusivamente un gasto para la empresa. Al contrario, si yo trabajo en generar mejores condiciones para mis empleados, para que ellos estén bien, para que estén contentos, para que puedan trabajar de una mejor forma, eso ellos lo transmiten también a su familia, y un efecto multiplicador que va hacia todo. ¿A dónde? En la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de bienestar emocional. Ahora, Randall, ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, uno para esos 1.500 maestros de obras y albañiles que trabajan con ustedes, y en este caso, pues para otras empresas que también pudieran seguir este ejemplo. Sí, bueno, yo para cerrar, pues agradecerle a todos los maestros de obra que confían en nuestro programa. Tenemos sesiones 2 hasta 2 o 3 semanales, y siempre nos acompañan, siempre son más de un promedio de 80 maestros de obras y albañiles que nos acompañan día a día, cada vez que los convocamos. Ya tienen confianza de que venimos haciendo muy bien las cosas, y en general a la empresa nacional, no importa el tamaño, mediana, pequeña o grande, los programas de responsabilidad social son bastante importantes, como lo decía el ingeniero Velázquez, porque aportan al país, o sea, ya sea capacitando a las personas o dando cursos de educación en educación vial, por ejemplo, de cómo manipular ciertas cosas. Sí, la seguridad. La seguridad. De trabajar con estos materiales. Entonces, no importa el tamaño de la empresa, sino que cada uno de nosotros pensemos, como lo decía José, es una inversión, no lo veamos como un gasto. Correcto. Porque esto lo que hace o engrandece no solo a la empresa, sino a la comunidad en general con la que cada empresa está, que trabaja, ¿verdad? Y a ver cuándo hacemos, sería bueno de repente transmitir estos conocimientos a través de la televisión, ¿no? Para ampliar el programa de Club Plaisem a más gente. Bueno, yo solo tengo agradecimientos para ustedes, podría seguir hablando toda la noche sobre estos temas, pero lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias, José Antonio, gracias, Randall. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis, saludos a todos los televidentes, y en realidad los felicitamos y estamos a la orden de ustedes para lo que necesiten. Listo. Muchas y gracias. ustedes, amigos, amigas, quédense con la programación de Gente B, porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.